Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Ahí vamos a estar en esta mañana y como aparece ahí o en este caso en la imagen, vamos a pasar a otra etapa de nuestra serie acerca de la salvación. Recuerden, estamos estudiando esta miniserie, quizás no es tan mini, ¿cierto? Eh, sobre la salvación. Hemos estudiado casi todos los términos soteriológicos que aparecen en el Nuevo Testamento. La palabra soteriológico tiene que ver con lo que es relativo a la salvación. Hemos estudiado la elección, la dilección, ¿cierto? La predestinación, ya lo dije, ¿cierto? La redención también y otros términos que aparecen en la Escritura y que es necesario que lo podamos aprender. Gracias al Señor, ¿cierto? Tenemos la bendición también de poder grabar estos cultos, ¿cierto? Y también usted puede repasar. Y en esta mañana, ¿cierto? Los aspectos legales de la salvación. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana y especialmente basados en este gran capítulo o en este libro que es la epístola a los romanos, la epístola de Pablo a los romanos. Noten el versículo, vamos a leerlo pronto ahí, pero antes resumir también algunas cosas. Recuerden que estamos dividiendo todos estos términos que aparecen en el Nuevo Testamento bajo ciertas categorías. Tenemos ahí los aspectos afectivos. ¿Qué significa eso? Que la Biblia enseña de diferentes formas la salvación, o en este caso la Biblia revela que la salvación tiene varios matices en las acciones de Dios. Cuando hablamos de afectividad, hoy hablamos del corazón, hablamos de cómo Dios siente misericordia, y el primer término que aprendimos es la dilección. Después están los aspectos electivos, como dice su palabra, Dios elige. Y lo vimos y la palabra es súper clara en ello. Los aspectos ontológicos, una palabra un poco difícil, pero tiene que ver con lo que Dios hace dentro del corazón, dentro de la persona. Dios no maquilla a alguien para que sea cristiano, que es algo exterior. Dios hace una operación interna. Por eso es tan necesario, hermano, escuchar el Evangelio. Los aspectos contingentes que tienen que ver con la fe, el arrepentimiento, eso tiene que darse ahora en esta esfera de la vida. Si alguien dice ser creyente, ¿dónde tiene que tener fe? No más allá, sino aquí y ahora. Es en este contexto en donde tú vives, donde cierto, Dios te permite, cierto, en cierto sentido, justamente vivir, justamente en ese contexto, en esta vida, en donde nosotros si decimos ser creyente, bueno, ahí en donde debemos creer, debemos arrepentirnos. Eso no se da en la esfera virtual y a lo mejor uno podría pensar, si esta persona puede creer en el Señor, pero tiene que darse, o tiene que ser efectivo eso en algún momento de la vida. Los aspectos redentores, ya los últimos temas que hemos visto es sobre eso, que es la palabra redención, y estuvimos viendo que ese es un término comercial que tiene que ver con comprar algo. Y Cristo compró, ¿cierto?, a sus elegidos por medio, ¿cierto?, del derramamiento de su sangre. Ese fue el costo de la redención. Y llegamos a los aspectos legales. Nos quedan también otros aspectos. Y cuando hablamos de aspectos legales, es un tema bien profundo. Y esta mañana, cierto, espero que cada uno de nosotros pueda comprender y el Señor nos pueda ayudar también a comprender esta temática que tiene que ver justamente con eso. Este es el pasaje en donde vamos a estar revisando algunas cosas, ¿cierto? Y yo quiero que pongamos mucha atención en esta mañana, porque no es un tema sencillo, ¿cierto? En el sentido de que es profundo, especialmente en la epístola de los romanos. Pero antes, hermanos, quiero tener otro momento de oración para que el Señor nos guíe a todos, y especialmente a mí, a ser claro en esta mañana. Señor, te doy gracias por esta salvación tan grande. El autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual ha sido anunciada ya desde mucho antes? Y eso tiene que ver con el mensaje de salvación. Señor, en esta mañana ayúdanos a seguir comprendiendo todos los matices de justamente esta salvación tan grande. Señor, que podamos crecer, como dice el Nuevo Testamento, en la gracia del Señor. Por eso entendemos que es necesario abrir la Biblia y ver qué es lo que tú has revelado con respecto a esto. ¿Para qué? Para el bien nuestro también, Señor, y para la comprensión de nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor, esta mañana, especialmente a mí. Señor, ayúdame a no decir algo que no debo decir, y especialmente a mis hermanos también esta mañana, a comprender todo en conjunto, justamente qué es esta salvación. En nombre de Jesús. Amén. Si quieres seguirme en su Biblia, Romanos 3, 21 al 26, y si gusta leer al frente, yo voy a darle lectura a este pasaje y ponga mucha atención. Aquí hay algunos términos que se repiten y que son bastante interesantes. Pero ahora, dice Pablo,
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Déjenme explicar algo que es importante, hermanos. Lo que estamos leyendo nosotros justamente es doctrina. En la Escritura, ¿cierto? Hay libros que son básicamente más descriptivos, describen la historia. El Antiguo Testamento en especial hace ese énfasis, ¿cierto? Dice, por ejemplo, algunos pasajes, el día tanto, el año tanto, el rey tanto, ¿cierto? Hizo esto otro. Eso es descriptivo, nos cuenta la historia. Pero epístolas como Pablo a los romanos es una epístola llena de doctrina. Por eso es que es importante entender la distinción y diferencia. Estamos navegando en este sentido, hermano, por teología neta o por doctrina. Y en ese sentido implica de nosotros o requiere de nosotros que pongamos, ¿cierto?, el doble de atención. No sé si notaron, pero hay un concepto que se repite en todo este pasaje y tiene que ver con algo que justamente vamos a hablar esta mañana, los aspectos legales. Miren, no quiero hacer que trabajen más, ¿cierto? Pero noten las palabras que se repiten. ¿A qué ámbito corresponden todos estos términos? Y de esto, en cierto sentido, es como el hilo rojo también del pasaje, que va mostrando algo que está de fondo ahí en el texto. Ley, justicia, justificados, justicia se repite, justo, justicia y otra vez justicia. ¿Notan el énfasis, hermanos, de este pasaje y en realidad de toda la epístola de los romanos? En gran parte, más bien dicho. El énfasis tiene que ver con todos estos conceptos. Ahora, avanzo un poquito más para avanzar en la explicación. Noten aquí esta imagen. La mayoría de las palabras que aparecen en Romanos que tienen que ver con lo legal, que son términos que corresponden a lo jurídico, a lo que es legal, a lo que es correcto, derivan todas de estas palabras, diké, dikaios, dikaioma, dikaio y aquí dice dikaiosune. Todas estas palabras son muy parecidas y tienen la misma raíz que tienen que ver con cuestiones más legales o el ámbito legal. Y noten, ahí está lo que significa justicia, lo justo, la acción correcta, justificar, absolver, en este caso dikaiosune es justificación, rectitud legal. Fíjense que aquí yo di algunos ejemplos nomás, pero la mayoría de estos términos aparecen, ¿saben?, en la epístola de los romanos. Porque son conceptos que tienen que ver con eso. La salvación no solamente tiene aspectos vicarios, aspectos redentores, sino también aspectos legales. Ahora, en resumen, ¿qué es la justificación? Tengo dos explicaciones que voy a desarrollar esta mañana. Ahí, como ustedes leen, la justificación es una declaración legal que hace un juez. En las Escrituras es un término legal forense que significa absolver y declarar justo, que es lo opuesto a condenar. Pero también encontramos que en el Nuevo Testamento es Dios el único que puede justificar y declarar justo al pecador por medio de una imputación de rectitud basada en las virtudes de otro, en este caso, de Cristo. Sin duda que hay términos que son un poco difíciles, por ejemplo, imputación forense, en esta mañana, pero voy a tratar de explicarlas, hermanos, para que comprendamos a qué se refieren. Avanzo en esta introducción más que nada. Noten ahí, ese es el énfasis que hay detrás de estos conceptos y tomando en cuenta lo anterior, todos estos términos están relacionados justamente con lo que acabamos de decir. La palabra dikaiosune, que significa justicia o la justificación, está aquí. Cuando dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? Dikaiosune, la rectitud, lo que es la rectitud legal. O sea, Dios revela y por medio de la cruz de Cristo aspectos que tienen que ver con lo que es justo, hermano.
Muchas veces nosotros podemos tener una imagen quizás distorsionada de la cruz de Cristo, ¿cierto? La Biblia dice, y es claro, y esto es complementario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el énfasis? El amor de Dios. Pero Romanos me da la otra perspectiva. También en la cruz, hermano, no solamente vemos el amor de Dios, vemos la justicia de Dios. Y en el día de hoy tenemos tremendos problemas con conceptos como lo justo, lo que es recto o la justicia. Solo basta ver las noticias, cómo funciona todo el mundo, ¿cierto?, secular, en base a lo que es justo y lo que es recto. Sin embargo, Dios no es así y debemos poner atención en ello. Estos términos entonces, ¿cierto?, ahí están: dicaio, justificar, absolver, cuando dice el texto, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, siendo absolvidos, ¿cierto? O exonerados también puede ser un sinónimo. Aquí también, justicia, rectitud, lo mismo. Acá también, cuando dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el recto, y el que justifica, otra vez, el que absuelve al que es de la fe de Jesús. Ahora, avanzo ya en el tema para ver en esta mañana la naturaleza de la justificación. Vuelve ahí en su Biblia a Romanos capítulo 3, 21, si está ahí, bueno, quédese ahí, ¿cierto? Noten lo que dice el versículo 21, y aquí quiero ir explicando de a poco. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Déjenme explicar, hermanos, brevemente, de a poquitito, ¿cierto?, a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Dice Pablo que esta justicia divina, que ha sido revelada en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo, ya había sido anunciada. Si me pueden acompañar, por favor, a Habacuc capítulo 2, en el Antiguo Testamento. Pablo, de hecho, cita este pasaje en Habacuc capítulo 2, esos profetas menores. Habacuc capítulo 2, Miqueas, Nahum, Habacuc, un poco difícil, se pierde a veces, ¿cierto? Habacuc 2, capítulo 4. Es muy interesante, hermanos, este profeta que está escribiendo en un contexto en donde el pueblo de Israel, ya la mitad del pueblo de Israel ha sido exiliado. ¿Por qué? A causa del pecado del pueblo. Y Habacuc, ¿cierto? Noten en el capítulo 1, uno podría preguntarse, ¿uno puede hacer esto? Fíjense lo que aparece en el capítulo 1, versículo 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No sé si está poniendo atención. ¿Alguien puede hablar así a Dios? Uno le dice a los hijos, ¿hasta cuándo va a hacer esto o no va a hacer las cosas? Pero es el profeta casi reclamando. ¿Por qué está diciendo él? Noten el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y ahí está el contexto. Habacuc nos dice qué es lo que está ocurriendo en su contexto. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Hay muchas coimas. Los jueces son todos tránsfugas, nadie hace justicia. Ese es el contexto y es terrible. Y Habacuc ya no da más. Dice, ¿hasta cuándo esta decadencia? El autor sigue diciendo, hermanos, sigue explicando, sigue hablando por medio obviamente del Señor. Y noten el capítulo 2. Aquí empiezan las respuestas del Señor. Y en el capítulo 2, versículo dice, voy a leer el 1 para tener el contexto. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué es lo que estaba haciendo Habacuc? Se estaba quejando. Le dice, ¿cómo es posible? Está pasando terrible de todo. Y una de las quejas de él es que, mira, Israel es terrible. Se ha vuelto en contra del Señor. Pero ¿cómo puede ser posible que un imperio como el babilónico, que es peor que Israel, nos esté, ¿cierto?, invadiendo? ¿Cómo Dios puede soportar eso? Esa es una de las quejas y de lo que no comprendía Habacuc. Miren lo que responde el Señor. Versículo 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará,
Aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tristemente a veces este pasaje es sacado de contexto para hablar de misiones y otro tipo de cosas. ¿Saben de lo que está hablando aquí el autor? Es de juicio. De eso está hablando. Y noten lo que dice el 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, bueno, cae en un peldaño más decadente, el orgullo total. Sin embargo, el texto en la segunda parte dice, mas el justo por la fe vivirá. Si alguien llega a tener, ¿cierto?, ese estándar, solo puede ser por fe. Fe en Dios. De hecho, Pablo trata eso en Romanos cuando dice, bueno, ¿y qué encontró Abraham, nuestro padre? ¿Fue justificado por las obras o por creer a Dios? Ninguno de nosotros puede tener este estatus, hermanos, justo. Por eso que esta expresión, más el justo o el que llega a esa categoría, solo lo puede hacer. No en base a sus obras, sino en base a creer a otro, en este caso a Dios. Vamos a Romanos, por favor. Volvamos a Romanos, capítulo 3. La naturaleza de la justificación. Bueno, lo que vemos en primer lugar entonces es que esta justificación de parte de Dios es justicia divina preanunciada. Dios ya lo había dicho, uno de los pasajes clave es Habacuc. Hay otros profetas que también hablan de cómo Dios separaba al impío del justo, no por sus méritos, sino por la fe que los hombres, ¿cierto?, en este caso en el contexto del pueblo de Israel, ¿cierto?, ejercían sobre Dios, a quienes creían en Dios. Lo segundo, hermanos, que dice este texto es que, pero aparte de la ley, ¿qué significa eso? Significa sin la ayuda de la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:11? Acompáñenme ahí. Gálatas 3:11. Pero ahora, aparte de la ley, ¿qué vamos a hacer con la ley? ¿Es buena? ¿Es mala? Pablo primero está desarrollando este argumento y nos va a decir, miren, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ya sabemos que no es algo nuevo, que ya profetas estaban anunciando la manera en que Dios imputa rectitud al que cree en Él. Pero aquí Pablo cuando dice aparte de la ley, ¿qué quiere decir? Vuelvo a insistir, significa sin la ayuda de la ley. ¿Y a qué se refiere? Pablo lo explica también en Gálatas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque, ¿y a quién cita aquí Pablo otra vez? A Habacuc. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y que por la ley ninguno se justifica. Hermano, nadie puede justificarse haciendo obras, tratando de obedecer este estándar que es moral, sin duda, que es la ley. ¿Por qué razón? Acompáñenme a Romanos 1 otra vez, por favor. Romanos capítulo 1, 17, que es de hecho la introducción de Pablo a toda la epístola a los romanos. Romanos 1, 16 y 17. Ahí está, ¿cierto?, la introducción de todo el pensamiento de esta epístola. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, qué interesante este texto, no dice que el romanticismo de Dios se revela. ¿Qué dice su Biblia? La justicia, hermanos, de Dios se revela. Tampoco dice que, ¿cierto? La tolerancia de Dios se revela. No. El concepto de justicia está muy ligado, hermanos, con el Evangelio. El mismo Pablo lo está explicando. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y noten otra vez, Pablo cita ¿a quién? A Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Pero aparte de la ley entonces significa sin la ayuda de la ley. Pero hay otra cosa importante, aquí hay un equilibrio. Pero aparte de la ley no implica desechen la ley. Acompáñenme a Romanos 7, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante.
En primer lugar, entonces, entendiendo la naturaleza de la justificación, notamos que no es algo nuevo. Dios ya lo había revelado en sus profetas. Habacuc es un ejemplo. Ezequiel también, capítulo 18, habla sobre eso también. Ahora, Pablo cuando dice, pero aparte de la ley, significa sin la ayuda de la ley en el sentido soteriológico, en el sentido salvífico. Pero también, aparte de la ley, no implica desechen la ley. Recordemos que el pueblo de Israel tenía 3 clases de leyes: la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, los 10 mandamientos. A eso se está refiriendo Pablo sin duda aquí. Leamos, hermanos, por favor, del versículo 7 de Romanos capítulo 7 hasta el 12. Pablo, de hecho, va a refutar la objeción que pudiera surgir sobre, bueno, ¿servirá la ley? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ayer estuvimos haciendo evangelismo y una de las preguntas que hacemos a las personas es, ¿usted ha mentido alguna vez, cierto? ¿Y qué dice la gente? Bueno, algunos son tan atrevidos que dicen, yo nunca he mentido. ¿Qué estamos haciendo? Eso es la ley, hermano. No darás falso testimonio. ¿Qué es eso? Es mentir. Y miren la utilidad de la ley. Pablo está diciendo, pero yo no conocí el pecado si no fuese por la ley. Todas las personas que tienen licencia para conducir, ¿cierto? Se da por aludido o se subentiende que entienden la ley de tránsito. Y si van a 130 por hora, sabes que están infringiendo la ley porque hay un estándar que dice que no puedes andar a más de esa velocidad. Bueno, la ley moral de Dios me dice que es pecado. Y cuando me miro en ese espejo, yo puedo darme cuenta, wow, soy un infractor, claramente. Y Pablo lo está explicando. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Y dice la ley, no codiciarás? ¿Se acuerdan? Éxodo 20, sí, por supuesto, eso lo dice. Entonces, cuando yo veo la tendencia del corazón o de nuestro corazón de codiciar algo, wow, automáticamente, ¿cierto? La ley me culpa. ¿Qué dice el 8? Más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Esto es interesante. Cuando le dice a un niño, no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué hace el niño? Díganme ustedes todos tienen hijos. Hacen lo opuesto a lo que uno le dice. Y Pablo está diciendo, chuta, la ley dice, esto es pecado y parece que eso me alienta a ser más pecador. Eso es lo que está diciendo aquí en el versículo 8. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay personas que no conocen, hermanos, la ley de Dios. Y viven como si no tuvieran ley. Y claro, alguien que es autónomo no se encuentra infractor de nada. Pero cuando conocemos la ley de Dios, claramente nos damos cuenta y se aplica lo que dice Romanos 3:23. ¿Por cuánto? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad, ¿qué es? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero hermanos, no para justificación, entiéndase eso. Pablo también lo dice en Primera de Timoteo. Acompáñeme por favor también a Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 8. Pablo dice, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley, los 10 mandamientos, es buena. ¿Cómo es la ley? Es buena. Pero noten, si se usa legítimamente. Nadie puede cumplir los mandamientos, hermanos. Solo Cristo lo hizo. Pero ¿para qué entonces es? ¿Y cómo se usa legítimamente? Noten el 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para, 2 puntos, y note la lista, los transgresores, desobedientes,
impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, para los sodomitas, los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la verdad. Esa es la utilidad de la ley. Por eso nosotros necesitamos conocer la ley, hermano. Tristemente muchas veces se habla hay un desequilibrio muchas veces, y eso debemos corregirlo. Cuando hablamos más del amor de Dios y no vemos el otro lado de la moneda, que es la justicia de Dios, hermano. Y la epístola a los Romanos, por supuesto, nos ayuda a eso. Entonces, hermanos, la justificación, de acuerdo a lo que nos enseña Pablo, es una justicia divina preanunciada, pero la expresión, pero aparte de la ley, por un lado, significa sin la ayuda de la ley, pero también implica o no implica desechen la ley. Ahora, volvamos a Romanos, por favor, hermanos. Romanos capítulo 3, en donde estamos ahí. ¿Qué otra cosa nos dice Pablo en este versículo, en estas pocas líneas? Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Noten que la segunda expresión del versículo 21 es, se ha manifestado. ¿Y qué significa eso? Se ha hecho patente. Noten por favor, hermanos, este recuadrito. Lo que está ahí en morado es la palabra que se repite en este contexto, y una palabra interesante que significa revelar. Para Juan, la palabra revelar es la palabra apocalipto, ¿cierto? Que significa que justamente lleva el nombre del libro, Apocalipsis, sacar algo que está escondido, desvelar, sacar el velo también es la explicación. El Apocalipsis o el concepto de revelar de Pablo es faneró, y se repite aquí 3 veces. Y note cuál es la idea es exponer, hacer público, manifestar. Dios no quiere ocultar, hermano, este aspecto. Tristemente a veces los hombres pueden ocultarlo. Notemos y leamos ahí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha hecho patente, así se puede traducir. Se ha hecho claro, se ha hecho evidente. Podríamos añadir, se hace público. ¿Qué cosa se hace público? ¿Qué se hace evidente? Sigamos leyendo. La justicia de Dios. ¿Cuál es la tendencia, hermanos, muchas veces en ver a veces la cruz de Cristo? El amor. Y eso no está mal, eso es parte, pero no es lo único. Pablo dice, ¿saben lo que se manifiesta en la cruz? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y otra vez, no para ocultar, sino para dar a conocer su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Con la mira de qué? No de esconder, otra vez, sino de revelar, de exponer, de dar a conocer en este tiempo. ¿Qué cosa? Su justicia. ¿Con qué propósito? El texto termina diciendo, a fin de que Él, eso puede tomarse, ¿cierto?, como refiriéndose a Cristo o también a Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Haciendo un resumen entonces, hermanos, ahí tenemos algunas cosas. La naturaleza de la justificación basado solamente en este versículo tiene que ver con lo siguiente. Es una justicia preanunciada, no es algo nuevo. Los profetas lo mencionan. La expresión aparte de la ley significa sin la ayuda de la ley para justificación. Pero también no quiere decir esto que desechemos la ley, porque de acuerdo a Pablo la ley, ¿cierto?, es buena si se usa legítimamente. El mandamiento es santo, justo y también recto. Pero también, hermanos, cuando Pablo dice que la justicia de Dios se ha manifestado, significa que se hace patente. Y hermano, no sé si usted menciona esto habitualmente. Por eso que cuando hacemos evangelismo tratamos de contextualizar la buena noticia. ¿Con qué? Con la mala noticia, de acuerdo a Hebreos 9:27, que nos dice, ¿cómo dice? Porque está
establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Hablamos eso a la gente. Hermano, es triste ver, anteayer estaba viendo y me arrepentí de subir algo, no quise, mejor no es bueno a veces subir. Una misionera en África y diciendo, bueno, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y todas las personas, ¿cierto?, de tez oscura, no hablaban el idioma de ella, levantaron la mano y ya estaban celebrando que habían nacido de nuevo. Qué mala comprensión, hermanos, del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Hermanos, y ayer pensaba, mientras venía para acá, igual con los chicos en la plaza, wow, a veces uno pierde un poco el filo para hablar con las personas. Tengo que practicar más, decía en mi foro interno, tengo que leer un poquito más, volver a recordar cómo tengo que hacerlo. Pero ahí después me acordé, claro, si la palabra del Evangelio es locura para los que se pierden. No tengo que bajar el estándar del Evangelio y hacerlo más atractivo para que suene más lindo y sea, oh, qué lindo, yo quiero ese Cristo. Ustedes han escuchado mucho de esto de que tristemente a veces se habla de Cristo como que Él tiene un plan precioso para tu vida. ¿Quién no quiere un plan precioso? Pero el Evangelio no es así, hermanos, es locura. Pero qué interesante que también es poder para salvación, para los que creen. Y ahí debe estar nuestra confianza, no en que yo puedo matizar el Evangelio, suavizarlo para que suene más lindo. No, hermanos. Por eso es necesario que usted y yo podamos entender justamente que en el Evangelio, justamente como dice Pablo, ¿qué se revela? La justicia de Dios. Ahora, otra cosa importante también en este versículo, ¿cierto? Que en la expresión, y esta expresión es muy interesante, se han escrito, hermanos, libros de eso, ¿cierto? La justicia de Dios, ¿qué cosa? Revela el carácter de Dios. Revela quién es Dios. El texto no dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, ¿cierto?, el romanticismo de Dios. No. O no dice el texto se ha manifestado, ¿cierto?, la beta social de Cristo. No dice eso. El texto dice, y vuelvo a leerlo, que, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y no es algo nuevo, dice Pablo. Los profetas muchas veces lo mencionaron. Ahora, una buena pregunta, y quiero que pensemos también en eso para avanzar. ¿A cuál justicia de Dios se refiere Pablo aquí entonces? Y pongan atención en esto, que es un poquito también profundo. Cuando Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa expresión, esa preposición de Dios, hermano, puede tener varios sentidos. Ponga atención aquí. La justicia de Dios incluye, ¿cierto?, lo siguiente. Primero, la justicia que tiene Dios. Es algo intrínseco en Él. ¿Y qué tiene Dios? Como dice ahí, es su santidad. A eso puede referirse Pablo cuando dice que ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Puede ser, claramente, su santidad. Y eso también es evidente. Pero también esta expresión, la justicia de Dios, también puede significar esto. La justicia que exige Dios. En este caso vendrían haciendo, ¿qué cosa? Sus demandas. Pero también incluye el concepto que la justicia de Dios también es lo que aplica a Dios, su juicio, sus actos, ¿cierto?, en este caso penales. Pero no es solo eso. También esta expresión, la justicia de Dios, es la que está siendo revelada. También, hermanos, quiere decir esto, que es la justicia que vale ante Dios, que es la que Él exige. Si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estamos en un tremendo problema. Porque estamos bajo el juicio de Dios, y eso tiene que ver con el carácter de Dios. Ayer, en una conversación que tuvimos con algunas personas, alguien dijo, sí, pero Dios me va a perdonar. Habitualmente la gente piensa que Dios es una persona que permite todo, es permisivo total. Otras personas piensan que Dios, ¿cierto?, es como un viejito que ya es corto de vista y no ve. Pero el Dios de la Biblia no es así, hermanos. Dios es justo, recto, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe.
Y en el Antiguo Testamento dice que tampoco dará por inocente al culpable. Y eso tiene que ver ¿con qué? Con este carácter, con esta virtud de Él, que es la justicia. Entonces, volviendo un poquito, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de la justicia de Dios? Ahí tenemos un resumen y me queda una que también quizás es la que más se revela en esta parte o la que se refiere Pablo. Es la justicia que imputa Dios. Y eso tiene que ver con su gracia. Esta expresión imputación es un poco, a lo mejor, difícil de entender. Pero la imputación es algo que declara a alguien con autoridad. Te declaro justo. ¿Y por qué eres justo si no eres justo? Es porque el juez me declaró de esa manera. Hermanos, solo Dios puede imputar justicia. Pero ¿cómo la imputa Él? ¿En base a qué? Miren, esta expresión es la que Pablo, ¿cierto?, enfatiza justamente en esta epístola. Volvamos a leer el versículo 21. Pero ahora, ¿cierto?, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado, recuerden, se ha hecho público, patente, ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Es algo viejo? Perdón, ¿es algo nuevo? No. Dice el texto que fue testificada por la ley y por los profetas. Noten el versículo 22, que es la explicación a lo que estoy preguntando. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El mismo concepto o la misma norma va a aplicar Dios a judíos como a gentiles. Ahora, hermanos, otra pregunta. Si no es algo que se obtiene por méritos, ¿cómo la imputa Dios? Nosotros, hermanos, estamos en una condición ilegal, si lo puedo explicar de otra manera. Porque somos culpables, hemos pecado frente a Dios. Necesitamos imperiosamente redención, propiciación, pero también justificación. Necesitamos un estándar de justicia que no tenemos. ¿De dónde lo sacamos? Y ahí hay gente que empieza a hacer cosas buenas para tratar de agradar a un Dios santo y perfecto. Pero no puede y nadie va a alcanzar ese estándar. Por eso que vuelvo a insistir, miren lo que dice el texto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio ¿de quién? Cristo. Cristo es trascendental aquí, hermanos, y comprender esto se hace necesario. Noten esta última imagen, ya voy concluyendo con un par de diapositivas más. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas, la justicia de Dios, y ahí está, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede obtener rectitud, en este caso, o la condición de justo, aparte de Cristo. Y ese es el punto aquí, hermanos. Ahí está, por medio de la fe en Cristo. Y una pregunta sencilla, ¿qué es la fe? Es confianza. Confianza total en otro, en este caso en Cristo. Esa es la manera en que tú puedes obtener justificación. El texto dice, por medio, ese es el canal. No dice por medio de un santo, por medio de una iglesia, por medio de cualquier otra cosa, o en este caso por obras. No, por medio de una persona, Jesucristo, y el texto también lo enfatiza, para todos los que están creyendo en Cristo. Eso es lo que dice ahí, para todos los que creen. Eso es un participio, debería traducirse de esa manera, para todos los que están creyendo en Cristo. Entonces, hermanos, resumiendo un poquito, ¿cómo soy justificado? Y noten esta expresión final. Mi justicia, ¿quién es? ¿Es algo que hago? Es Cristo, hermanos. Por eso Pablo repite esta expresión, en Cristo, y la repite mucho en Efesios, en Romanos, en Gálatas, en Cristo. Por eso esta mañana una buena pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Has creído en Cristo? ¿Es Cristo tu justicia ante el Padre? Hermanos, la justificación no es algo que yo pueda hacer, es alguien que hizo aparte de mí. Solo Cristo logró esa rectitud completa.
Y es esa justicia, ¿cierto?, que se aplica a mi vida por medio de la fe. Entonces la buena pregunta esta mañana es, ¿crees en Cristo? ¿O qué estás esperando para creer en el Señor Jesucristo? Él es nuestra justicia, hermanos. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, conclusiones que nos ayudan un poquito a entender lo que acabamos de ver. Yo sé que es un tema profundo, pero puede revisarlo después, puede estudiarlo. La epístola a los Romanos está hecha para eso, para estudiarla, no para leerla. De hecho, ni un libro de la Biblia está hecho para que tú la leas superficialmente. Necesitamos escudriñarla, hermanos. Conclusiones. Primero, somos justificados por la obra de la gracia de Dios en el hombre. ¿Está bien eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están bien? Entonces ustedes son católicos, porque en realidad no es eso. Miren, somos justificados por la obra de la gracia de Dios en Cristo. No lo que Dios va a hacer en mí, sino en Cristo, lo que hizo Dios en Cristo. Voy a leer de nuevo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Entonces, primera conclusión, somos justificados, declarados justos, exonerados, absolvidos. ¿Por qué razón? Por la obra de la gracia de Dios en Cristo. Mi centro es Cristo, no soy yo, no es homocéntrico, hermanos, la salvación, no es homocéntrica. Segundo, ¿cierto? Somos justificados por una fe estimulada por el amor y la acción. Ya están preparados. ¿Será cierto eso? Vuelvo a repetir. Somos justificados por una fe estimulada por el amor y la acción. ¿Cuál fue el grito de la Reforma? Somos justificados por una fe sola. Estoy hablando de la justificación, no de la santificación. En la justificación, solo Cristo, solo fe. ¿Qué decía el catolicismo o qué dice el catolicismo? Cristo más obras. ¿Qué dicen algunos, cierto, que están un poco perdidos? Fe más, tenés que hacer la oración. No digo que orar sea malo, hermanos, pero no sirve para la justificación. Fe sola. Tercero, somos justificados por una justicia infusa. Esto es un poco más difícil. La infusión tiene que ver con lo que yo puedo lograr en mi estándar. Pero la Biblia me enseña que somos justificados por una justicia imputada. El juez te declara justo cuando no lo eres. Y eso es terrible, hermano. Terriblemente bueno. Gloria a Dios por eso. Pero por medio de que yo he confiado en lo que Dios ha hecho para mí, en la persona de Cristo, Dios dice, ¿crees en Cristo? Ok, toma, vístete de justicia. No eres justo en sí mismo, sino que esa justicia la has recibido de otro, de Cristo Jesús. Concluimos entonces diciendo lo siguiente: la justificación significa hacer al hombre justo en sí mismo, ¿cierto? Está un poco difícil. No, hermanos. Esto significa, la justificación significa que el hombre es contado como si fuera justo por medio de la fe en el justo. ¿No dice Pedro que el justo dio su vida por quién? Hermano, usted y yo somos injustos. Solo Cristo es el justo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque por medio de ella se clarifican las verdades. La verdad de la salvación. Algo que ha sido tan tergiversado históricamente. Pero que tristemente en muchas de nuestras iglesias a lo mejor no se clarifica y no se enseña. Cuando tu palabra claramente dice que la justicia de Dios se ha revelado, se ha manifestado. Tú quieres que eso sea conocido. Tú quieres que se manifieste, que se haga público. Y que se haga público no solo tu amor, sino tu justicia, Señor. Por eso te ruego que nos ayudes a tener un equilibrio correcto cuando entendemos qué significa haber sido salvos.
no solamente para nuestro propio crecimiento, sino para otros que seguramente podrán escuchar de nosotros qué has hecho tú para librarnos y aún para darnos un estándar de justicia por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es un gran Salvador. Muchas gracias, Señor. Y en esta hora, si oramos, si alguien todavía no entiende esto, o si todavía no ha corrido a la cruz de Cristo, por favor, Señor, ten misericordia de Él. Impulsa sus pies para que se acerque al único que puede salvar nuestra alma. Por eso la palabra dice que en ningún otro hay salvación, sino solo en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.